Bueno, pues seguimos en Cantabria Televisión y en estos momentos del verano lo que vamos a hacer, después de hablar y de contarnos todo lo que nos ha relatado la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, vamos a hablar de uno de los problemas más importantes que en estos momentos hay en la actualidad social y sobre todo también política, como es el tema de la vivienda, cómo se está atacando en estos momentos y qué es lo que está sucediendo tanto para los jóvenes como para aquellos que adquieren una vivienda, para las nuevas viviendas, para el término de quiniocupación, que es relativamente nuevo, y todo ello lo vamos a hacer con la senadora del Partido Popular, que además forma parte del comité de dirección del Partido Popular, Paloma Martín. Paloma, muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí en esta maravillosa tierra. Gracias por venir a los estudios de Cantabria Televisión. Un placer, como digo. Es usted senadora del Partido Popular, vicesecretaria además de Desarrollo Sostenible y máxima responsable en el Partido Popular de áreas como vivienda, medio ambiente, energía, agua, agricultura, ganadería y pesca. En su periplo profesional ha desempeñado usted labor de dirección en Deloitte, así como en la presidencia del canal de Isabel II. Es experta en gestión tanto en la parte pública como en el sector privado. Y ahora mismo, pues senadora, como decimos, un cometido bastante importante como es el de la vivienda. Pues sí, aquí estamos poniendo propuestas encima de la mesa para dar respuesta a este gravísimo problema que tenemos de vivienda en España, que ha sido agravado por la política que está desarrollando el presidente Sánchez. Estamos en estos momentos con los peores datos históricos. El precio de la vivienda se ha disparado tanto en alquiler como en compra. Los jóvenes cada día tienen más dificultad para acceder a una vivienda y está el problema de la ocupación, con una tolerancia frente a la ocupación enorme por parte del gobierno, que lo que hace es que muchas familias no quieran poner sus pisos a alquilar por miedo que se los ocupen. Fíjese, Paloma, vamos a ir con unos datos reales de junio de este mismo año 2024, publicados por uno de los portales más importantes que hay en nuestro país, como es el Idealista. El precio de la vivienda, se lo voy a leer literalmente, tanto en alquiler como en compra-venta, no para de crecer. Es una situación que es, como quien dice, absolutamente insostenible. Según el último informe del Idealista, de junio, como digo, de 2024, en la ciudad de Santander, el metro cuadrado del alquiler ya se sitúa en 10,7 euros, un 11% más que en el mismo periodo del año 23, en junio. Pero esta situación no solo afecta a las grandes ciudades, sino, por ejemplo, donde nos encontramos en la capital del Besaya, en Torrelavega, el metro cuadrado de compra de una vivienda es de 1.257 euros, un 19,3% más que el año pasado. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde vamos a llegar, Paloma? Pues si no se cambia la política en materia de vivienda, los precios van a seguir creciendo. Y esto es consecuencia de esa mala política. ¿Por qué tenemos los precios más altos habido nunca en España? Pues porque hay un gobierno que no está haciendo las cosas como debe. Un gobierno que lo que hace es lanzar un mensaje que favorece la ocupación. Un gobierno que está permanentemente poniendo encima medidas de control de precio y de intervención del mercado del alquiler, sobre las que todos los expertos coinciden que lo que provocan es que salen del alquiler muchas viviendas y, al haber menos oferta e incrementarse la demanda, desde luego suben los precios. También hay que decir que aquí, en esta tierra, se produce una situación pues también comprometida, porque el presidente anterior, Revilla, no hizo en los últimos 4 años ni una sola vivienda de protección oficial, ni una sola en 4 años. Ha tenido que ser una presidenta del Partido Popular la que ha llegado a la presidencia del gobierno de Cantabria, María José, precisamente para empezar a construir esas viviendas, y ha comenzado ya a levantar 285 viviendas, que son las primeras de las que vendrán a lo largo de la legislatura. El problema de la vivienda es un problema de oferta y demanda. Cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, es evidente que suben los precios, y eso es a lo que hay que dar respuesta, que es lo que se está haciendo aquí con este gobierno en Cantabria. Datos efectivamente que dio a conocer recientemente la presidenta del Partido Popular, presidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria, María José Sáez de Buruaga. El Partido Popular va a solicitar la derogación de la ley de vivienda y también la modificación de la ley del suelo. ¿Cómo valora la gestión de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en esta situación? El balance de la gestión del señor Sánchez es absolutamente demoledora. Ya he comentado que tenemos los precios más altos de alquiler, pero también tenemos récord en la edad de emancipación de los jóvenes, que no pueden emanciparse hasta más de los 30 años, mientras que los países de la Unión Europea han ido disminuyendo esa edad de emancipación y la media está en 26 años.
y pico, en España no hemos hecho más que incrementar esa edad de emancipación. Si a eso le sumamos que se producen cada año en torno a 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación en España, vemos que se está provocando una huida del mercado del alquiler de los pisos de alquiler residencial y se está provocando esa disminución de la oferta y por lo tanto encarecimiento de los precios. Los jóvenes evidentemente están siendo los grandes perjudicados en estos momentos. ¿Qué medidas tiene el Partido Popular para que un joven pueda acceder a esa vivienda? Nosotros hemos presentado un plan denominado Más Vivienda con 16 medidas concretas, de las que 5 están especialmente orientadas a los jóvenes. Queremos generar un parque de vivienda de alquiler asequible exclusivamente para los jóvenes. Y esto significa que las administraciones públicas van a poner suelo público para que haya una iniciativa privada que construya esas viviendas, las gestione en alquiler durante un plazo de 70 años y puedan beneficiarse los jóvenes a un precio inferior un 30% al precio del mercado. Y eso son propuestas que no se escriben negro sobre blanco, sino que estamos ya desarrollando en comunidades autónomas donde gobernamos, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que ya se están entregando las primeras viviendas bajo ese modelo. Se está desarrollando también en Andalucía, en Valencia. Cada vez son más comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que están desarrollando este gran parque de vivienda público de alquiler asequible destinado especialmente para los jóvenes. Y ustedes en el Senado, que por cierto es la Cámara que últimamente más se está trabajando, porque el Congreso, entre elecciones y demás, en el Senado sí se está trabajando, por lo menos hay más sesiones. Hablaba anteriormente de la ley del suelo. En el Senado el Partido Popular va a presentar un texto alternativo, si no me equivoco, a la ley del suelo, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos anunciado que vamos a presentar en el próximo periodo de sesiones una ley de medidas para el desarrollo urbano y la vivienda. Lo que queremos conseguir con esta ley de medidas es desatar todos aquellos nudos que están estrangulando el mercado de la vivienda a día de hoy. Queremos derogar las zonas de mercado tensionado que se incorporaron en la ley de la vivienda, los índices de precio de los alquileres. Queremos acabar con la tolerancia y la impunidad de la ocupación. Queremos, desde luego, defender a los propietarios, que son centenares de familias que con el dinero ahorrado durante toda una vida compran una vivienda para poner en alquiler y tener un complemento a su renta, a su pensión. Pues vamos a defender a esos centenares de familias, porque la vivienda no deja de ser la hucha de las familias. Y también incluimos medidas que van a favorecer a los ayuntamientos para que cuando los jueces y tribunales anulan un planeamiento urbanístico por cuestiones formales o procedimentales, no suponga la nulidad en cascada de todos los actos derivados de ese planeamiento, y por lo tanto vamos a dar seguridad jurídica a los ayuntamientos, a los promotores, a las familias y sobre todo vamos a agilizar los procedimientos para que la construcción de vivienda en todo lo que dependa de los trámites administrativos se reduzcan, y así al reducir los tiempos se reduzca también el coste de esas viviendas. Ahora entraremos en los ayuntamientos. Hablaba usted de ocupación, pero últimamente se está produciendo un fenómeno diferente, y es que resulta que aquella persona o aquella familia que entra en una vivienda en régimen de alquiler paga 1 o 2 meses y sigue habitualmente, o sigue de una forma, ocupa, y ya salió el término inquiocupación, ya nuevas terminologías. ¿Cómo se deshace, cómo afrontar una situación en la cual una persona, una familia ocupa una habitación o una vivienda, paga 1 o 2 meses y no se marcha, y tiene contrato en vigor? Pues lo que está ocurriendo es que los dueños de esos pisos, que de buena fe los ponen en alquiler, se están encontrando solos ante una situación que es devastadora. Miran al gobierno y solo encuentran demagogia. El gobierno no les da respuesta, y hay ya personas que se ocupan de alentar un contrato de alquiler con el objetivo de luego dejar de pagar esas letras de alquiler y quedarse de inquiocupas. Aquí tenemos que distinguir dos situaciones: las personas que de verdad entran en una situación sobrevenida de vulnerabilidad y por lo tanto esas familias deben ser atendidas desde los servicios sociales y los servicios de vivienda de las administraciones públicas, y aquellos que se aprovechan de un contrato de alquiler para dejar
de pagar y abusan de esa situación respecto al propietario. Y ahí es donde hay que procurar el desalojo inmediato. ¿Qué es lo que ocurre? Que el señor Sánchez ha blindado en la ley de vivienda la dificultad enorme para poder desalojar a estos que hacen un abuso de ese contrato de alquiler, porque a través de esa ley lo que hace es recaer sobre la responsabilidad de los propietarios el dar una respuesta a una necesidad, a una situación particular, y eso es lo que nosotros queremos cambiar a través de la reforma que vamos a presentar en el Senado. Claro, porque fíjese, Paloma, el propietario se encuentra absolutamente desamparado ante esa situación, una situación que no tiene fin. Conocíamos el término ocupa, pero el que sigue es algo que el propietario dice, bueno, ¿y esto cómo acaba, no? Pues sí, la verdad es que muchos pierden no solo dinero, sino salud mental, porque se conocen situaciones pues absolutamente dramáticas, ¿no? Una persona mayor que se va a una residencia y sus hijos, para poder pagar la residencia, ponen ese piso en alquiler, y si no reciben los ingresos no pueden pagar la residencia de su madre. Por lo tanto, se están produciendo pues verdaderas crisis en las familias, en los senos de las familias, porque ven cómo no pueden hacer frente a esos pagos que tienen que hacer por otro lado, precisamente porque hay quien hace un abuso de la situación. Y para solventar este tipo de situaciones, ¿el Partido Popular, Paloma, está dispuesto a negociar con otros partidos políticos, con otras formaciones, para llegar a un acuerdo? Nosotros lo que hemos hecho es reunir a todos los que tienen que ver con el sector de la vivienda, a todas las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, escucharles, comprender sus necesidades, valorar sus propuestas, y estamos trabajando en presentar el mejor texto posible en el Senado. Una vez que llegue al Senado, seguirá la tramitación correspondiente, lo hablaremos con todos los grupos parlamentarios presentes en el Senado, llegará al Congreso y haremos exactamente lo mismo. Nosotros queremos reformar la ley del suelo y reformar al mismo tiempo la ley de vivienda. Y hay grupos parlamentarios que han presentado sus gobiernos, sus parlamentos autonómicos, recursos de inconstitucionalidad frente a la ley de vivienda. Entendemos que serán receptivos a nuestra reforma de la ley de vivienda. Porque claro, lo que sí nos encontramos es una situación en la cual no hay viviendas, es decir, la situación de intervenir en el mercado es relativa, porque esa no es tampoco una solución, la solución es más viviendas, ¿no? Efectivamente. Es un problema, como decía al principio, de equilibrio entre la oferta y demanda. Si uno está lanzando el mensaje de que hay un control sobre los precios de los alquileres, si uno lanza el mensaje de impunidad frente a la ocupación, el que tiene su vivienda, que puede poner en alquiler, dice, la quito del mercado, porque no quiero asumir esos riesgos. No hay un solo estudio económico que no advierta sobre el riesgo del control de los precios. El Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, FEDEA, el Instituto de Estudios Económicos Avanzados, todos los informes económicos dicen que el control de los precios lo que produce es una reducción de la oferta, y cuando hay menos pisos para alquilar, los pisos se vuelven más caros. Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación, primero, de conocer qué dicen los expertos y, segundo, de actuar en consecuencia. Y el señor Sánchez está haciendo exactamente lo contrario, su dogmatismo ideológico por encima de la racionalidad y de la experiencia. Y lo que nos ha abocado es a tener la mayor crisis de vivienda nunca vista en España. Y lo que también te comentaba al comienzo de la entrevista, si no se toman medidas adecuadas ya, esto solo va a empeorar. Tan solo dos cuestiones ya para concluir, una de los ayuntamientos que hablábamos anteriormente y otra de turismo ya para finalizar. Los ayuntamientos, ¿qué papel pueden jugar los ayuntamientos teniendo en cuenta pues que la ley pues es muy limitada, pero hay ayuntamientos que ya están trabajando? ¿Qué papel a su juicio pueden jugar? Pues mira, te voy a decir tres cuestiones que ejemplifican muy bien el protagonismo de los ayuntamientos en materia de vivienda. Primero, pueden poner suelo a disposición de la iniciativa privada para que levante viviendas y las ofrezca a precios asequibles. Segundo, pueden modernizar sus planeamientos urbanísticos, que con frecuencia son muy rígidos e impiden el desarrollo de la ciudad. Y, en tercer lugar, pueden reducir los tiempos de tramitación de licencias, incluso cambiar algunas licencias
por declaraciones responsables. Es decir, si por ejemplo la licencia de primera ocupación, de cuando ya se ha terminado de construir una vivienda, si en vez de someter esa licencia de primera ocupación a un sistema de licencias se hace por declaración responsable y trasladas a un momento posterior el control sobre la vivienda, lo que estás evitando es que haya una demora entre 6, 8, 9 meses en la entrega de esa vivienda al nuevo comprador, de forma que el ayuntamiento puede facturar antes el IBI, el promotor puede entregar las viviendas antes a esa joven que quiere independizarse y el joven se está ahorrando, ¿no?, unos meses de alquiler o puede salir antes de la casa de sus padres. Es decir, que hay iniciativas muy concretas que, cambiando la normativa administrativa y reduciendo los trámites, agilizan y avivan el mercado. Bueno, ya para concluir, estamos en una comunidad autónoma costera. El litoral es, no se lo voy a dejar, pero es absolutamente precioso, fantástico, donde los haya, tanto la costa occidental como la oriental. Hablábamos de la vivienda, pero hay otro tema también importante que acucia sobre todo, como decimos, al litoral, que son los pisos turísticos. El Ayuntamiento de Barcelona ha tomado una medida a partir del año 2028, pues no se va a eliminar la figura de los pisos turísticos. A su juicio, ¿qué hay que hacer? Los pisos turísticos están ahora creciendo precisamente por la política que está haciendo el Gobierno de España. Pero no es que lo diga yo, que lo digo, sino que es que el Banco de España ya ha dicho en el último informe sobre vivienda que ha presentado que la ley de vivienda, desde su promulgación, lo que está provocando es la huida de pisos de alquiler ordinario al alquiler turístico. Y eso es fruto de la gestión de la vivienda que está haciendo el Gobierno de España. Tenemos que distinguir entre viviendas turísticas en función de dónde se ubiquen. Nada tiene que ver la situación de los pisos turísticos en el ámbito urbano con la que tiene en un ámbito de playa y de costa. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces en la playa forman parte hasta de la estructura del turismo de la zona. Es decir, hay municipios que no tienen muchos hoteles y sí tienen una oferta de pisos turísticos muy amplia. Pero hay que buscar siempre ese equilibrio. Barcelona es un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas. Barcelona, desde el año 2014, no da una sola autorización de pisos turísticos. Sin embargo, es la ciudad de España que tiene el precio por metro cuadrado del alquiler más alto de todo el país. Es decir, no está contribuyendo al objetivo que él pretendía de contener los precios de los alquileres. Hay que hacer un análisis en función de cada municipio y casi, si me apuras, en el ámbito urbano de cada distrito, de cada barrio. En Madrid nada tiene que ver lo que ocurre en la Almendra Central de Madrid con lo que ocurre en distritos que a lo mejor tienen muchos pisos cerrados y precisamente si se reformaran y se ofrecieran a un turismo razonable, vendrían bien, revitalizarían los barrios. Quizás esas situaciones tienen que ser tratadas de manera diferente, donde ya el peso de la vivienda de uso turístico es elevado. Por lo tanto, hay que escuchar a los ayuntamientos y dejarles que hagan propuestas porque conocen mejor que nadie cómo son los barrios y los distritos y cuáles son las necesidades de su ciudad. Pues Paloma Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Desde luego que le reiteramos el hecho de que pueda venir en otro momento hasta Cantabria y desde luego que nos ha dibujado un panorama bastante clarificador y sobre todo lo que hay que hacer en cuanto a un problema se refiere como es el de la vivienda, porque anda que no es grave, es importante para todos. Pues para mí un placer estar en esta tierra maravillosa, llena de luz y con gente excepcional, una tierra de la que siempre se disfruta como es Cantabria. Muchas gracias, Paloma Martín. Muchas gracias. Muy bien. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí con nosotros. Hemos tenido, como decimos, una visión global de cómo se encuentra en estos momentos el mercado de la vivienda, su situación, por parte de Paloma Martín, que es senadora del Partido Popular. A todos ustedes, gracias por estar ahí. Buenas noches.